Buenos días, niñas y niños del cuarto grado de primaria. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estemos con muchos ánimos de seguir aprendiendo. Los días anteriores hemos visto acerca de las tradiciones y las costumbres. Ha sido bastante interesante, ¿no es así? Les cuento que el día de hoy vamos a tener una actividad muy divertida. Vamos a trabajar el área de matemática. Este video te va a ayudar a seguir paso a paso la estrategia para resolver el problema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cuál es el título de nuestra actividad. Nuestra actividad titula Calculamos medidas en recetas regionales. Estos días estás conociendo sobre nuestra diversidad, nuestras costumbres y la de nuestros padres y familiares. Siempre encontraremos diferencias, pero también coincidencias o cosas comunes que nos unen. Por ejemplo, Inés y Paquita, dos buenas vecinas y amigas que emplean la calabaza para diferentes tipos de comida. Ambas viven en Lima, pero sus padres y abuelos vinieron de otros lugares, por lo que heredaron formas diferentes de consumir este fruto. ¿Conoces tú la calabaza? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo tu familia acostumbra a consumir este alimento? Te cuento, por ejemplo, que en mi caso, la calabaza la consumimos en un postre que hace mucho tiempo hacía mi abuelito. Le hacía un hueco a la calabaza, le ponía un poco de canela y azúcar y la metíamos al horno. ¿De qué forma acostumbra comerla tu familia? El día de hoy vamos a tener la siguiente meta. Vamos a emplear estrategias de cálculo y esquemas en la resolución de situaciones aditivas relacionadas con el cálculo de medidas en las recetas regionales. Para ello te voy a pedir que prestes mucha atención a la siguiente situación. Inés y Paquita son dos vecinas muy amigas. A pesar de haber nacido en el mismo distrito, tienen algunas costumbres diferentes, que se reflejan, por ejemplo, en la comida. Pues los padres de Paquita y los abuelos de Inés provienen de distintos lugares del Perú. Hoy, Inés le dará a Paquita una idea para cocinar algo rico con la calabaza que le regalará. Mira, ayer tenía una calabaza entera. Preparé una rica sopa con 1200 gramos de calabaza. Me han quedado unos 750 gramos. Te los regalaré porque esta calabaza está muy rica. Eso es lo que dice Inés, ¿verdad? Paquita le dice, oh, muchas gracias. Me has dado una buena idea. En casa tenemos costumbre de comer el ají de calabaza, con la receta que mi mamá aprendió en el lugar donde nació. Es una comida deliciosa. La receta es exacta para los 750 gramos que me regalarás. Gracias. De esta situación que acabamos de leer, ¿qué datos podemos identificar? Podemos ver aquí que Inés ha usado 1200 gramos de calabaza para la sopa, ¿verdad? Y le ha quedado unos 750 gramos. Paquita dice que esos 750 gramos son suficientes para que pueda preparar el ají de calabaza, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué sigue en esta situación. Luego de este diálogo, ambas se despiden, pero se han quedado con dos interrogantes. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esas dos preguntas? Vamos a ver. Inés se pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia en las cantidades de calabaza que se utilizan en nuestras recetas?
¿En qué son diferentes nuestras recetas? Paquita se pregunta, ¿cuántos gramos de calabaza tenía Inés antes de cocinar su sopa? Nosotros vamos a hallar la respuesta a estas interrogantes. ¿Cuál es la diferencia entre las cantidades de calabaza y de otros ingredientes que se utilizan en nuestras recetas? ¿En qué son diferentes? Para ello vamos a observar ambas recetas. Podemos verlas aquí, ¿verdad? La receta de la sopa de calabaza y la receta del ají de calabaza. Ambas recetas son de 6 porciones, es decir, para 6 personas. ¿Ok? En la receta de la sopa de calabaza vemos los ingredientes. 1200 gramos de calabaza, 100 gramos de queso, 200 gramos de habas. En cambio, en la receta del ají de habas tenemos los siguientes datos. 750 gramos de calabaza, 300 gramos de queso y 300 gramos de habas. Estas son las recetas. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a observar detenidamente estas dos recetas y vamos a darnos cuenta qué ingredientes utilizan. Utilizan los mismos ingredientes, ¿verdad? ¿En qué son diferentes? Vamos a comparar las cantidades de calabaza, de habas y de queso que necesita cada una de estas recetas. Si te das cuenta, en el cuadrito de la ficha ya tienes las cantidades puestas. Si tú no puedes imprimir la ficha, puedes copiar este problema en tu cuaderno de matemática. Tenemos aquí la primera cantidad, 1200 y 750. ¿A qué está representando esta cantidad? Si te das cuenta, en la receta, esa cantidad representa a la calabaza. Entonces, ¿qué signo debes colocar aquí? 1200, ¿es mayor o es menor que 750? Yo sé que tú sabes la respuesta. Eso lo vas a colocar aquí. De igual forma, en el siguiente, 200 y 300. ¿A qué está representando? Muy bien. 200 y 300 representa el dato de las habas, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, vas a poner qué signo es el correcto entre 100 y 300, que está representando ¿a qué? Al queso, ¿verdad? Entonces, en estos tres vas a poner menor o mayor según sea correcto. Enseguida vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra actividad. En esta comparación te habrás dado cuenta que ambas recetas tienen ingredientes comunes o iguales, ¿verdad? Pero, ¿cuál había sido la diferencia? La cantidad, ¿verdad? No es la misma cantidad de los ingredientes en las dos recetas. También puedes averiguar cuánto más o cuánto menos de cada ingrediente tiene cada receta. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve esta operación? ¿Cómo podemos saber si tiene más o menos y cuánto más o cuánto menos tiene cada una de las recetas? ¿Cómo se resuelven estas operaciones? Mira, tú te das cuenta que en este cuadro de valor posicional en la tabla han ubicado dos cantidades. 1200 y 750. ¿A qué está representando? A la cantidad de calabaza, ¿verdad? Si tú realizas la resta, te vas a dar cuenta cuánto menos calabaza se ha usado en el ají que en la sopa, ¿verdad? Porque esta primera cantidad es de la sopa y esta segunda cantidad es del ají de calabaza. Entonces, si tú haces esta operación, te darás cuenta cuánto menos se ha usado en el ají de calabaza. O al revés, cuánto más se ha usado en la sopa que en el ají.
De esta misma forma, tú vas a realizar en tu cuaderno las operaciones para los otros dos ingredientes, para las habas y para el queso. Tú tienes aquí los datos, las cantidades, y los vas a colocar en cuadritos como este, con la tabla de valor posicional que te va a ayudar a realizar la operación mucho más fácil. ¿Listo? Cuando realizamos la resta, por ejemplo, 300 y 100, ¿de qué estaba hablando? 300 menos 100 es 200, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Estas dos cantidades representan el queso, ¿verdad? Entonces, si realizamos esta operación, podemos decir que la preparación del ají de calabaza necesita 200 gramos más de queso que la sopa de calabazas, ¿verdad? Entonces, tú vas a realizar la operación para las habas y para la calabaza. Y vas a escribir una afirmación como te brindan el primer ejemplo. ¿Listo? También Paquita tiene una pregunta. ¿Cuántos gramos de calabaza tenía Inés antes de preparar la sopa? Tú recuerdas que Inés le ha brindado algunos datos de cuánto ella ha usado y cuánto le ha quedado, ¿verdad? Vamos a usar estos datos para hallar esta cantidad y resolver la pregunta de Paquita. Inés, antes de cocinar, ¿tenía una calabaza entera o solo parte de ella? ¿Recuerdas? Muy bien, tenía una calabaza entera, ¿verdad? En la receta de Inés vemos que ha usado 1200 gramos de calabaza. Vemos la comparación de ambas recetas. 1200 gramos de calabaza y 750 gramos de calabaza en el ají de calabaza, ¿verdad? Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuánta calabaza necesita en su receta? ¿Cuánto calabaza necesitaba en su receta Inés? Ah, muy bien, tienes el dato aquí. ¿Cuánta calabaza recibió Paquita? Fue lo que le quedó a Inés, ¿verdad? Tenemos aquí el dato. Muy bien. Entonces, ¿qué relación existe entre ambas? ¿Alguna de estas dos cantidades será mayor o menor? Analiza y brinda tu respuesta en esta parte. Ahora, para resolver la pregunta de Paquita, vamos a escoger aquí. ¿Cuál de estos esquemas representa los datos del problema? Vas a señalar uno de ellos y lo vas a escribir en tu cuaderno. Vas a explicar también por qué lo has escogido. Entre estos 4 esquemas, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el que te permite hallar esos datos? Si analizas el primero, dice cantidad inicial y está vacío. Hasta ahí estaría correcto, ¿verdad? Porque no sabemos la cantidad inicial. Luego, dice, se han usado 750 gramos y la cantidad final es 1200. ¿Será ese el esquema? La primera parte es correcto, ¿verdad? No sabemos la cantidad inicial, pero sí sabemos qué cantidad inicialmente se ha usado. ¿No es así? ¿Quién preparó primero la calabaza? ¿Se usó la receta del ají en el que usamos 750 gramos? ¿O usaron primero la receta de la sopa en la que usamos 1200 gramos? Entonces, ¿cuál de estas esquemas te va a permitir hallar la cantidad final? Recuerda que esa cantidad final va a ser el total de peso de calabaza que tenía Inés al inicio. Entonces, tú vas a analizar y vas a escoger uno de estos esquemas. Recuerda analizar bien si te está permitiendo hallar la cantidad inicial. Se supone que la cantidad del total de la calabaza es mayor a lo que ha gastado Inés, ¿verdad? Si añadimos lo de Inés y lo de Paquita, nos va
permitir hallar cuánto es esa cantidad, ¿verdad? Entonces lo vas a hallar tú. En esta parte vamos a hacer la siguiente operación. ¿Qué operación tienes que hacer para averiguar la cantidad de la calabaza que Inés tenía inicialmente? Tendremos que sumar, tendremos que restar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al igual que en la anterior actividad, tú vas a elegir cuál de estos cuatro esquemas o operaciones te ayudan a calcular la cantidad. ¿Listo? Entonces vas a decidir, piensa muy bien, ¿cuál de estos te ayuda a calcular la cantidad de la calabaza que tenía al inicio? ¿Será si tú restas? ¿Será si tú añades? Piénsalo y vas a escoger una de estas cuatro. Ahora Paquita tiene la respuesta a su pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es? Tú me la vas a contar. ¿Cuánto era la cantidad de calabaza inicial? Vas a compartir con tus familiares lo que has aprendido el día de hoy y les vas a preguntar lo siguiente. ¿Qué otras formas de preparar la calabaza conocen? ¿Qué otros alimentos de otras regiones consumes en las comidas de tu familia? Vas a anotar algunas de estas respuestas en tu cuaderno después de la conversación. Finalmente, una vez terminado esta actividad, vas a resolver las páginas 29 y 30 de tu cuaderno de trabajo de matemática. La estrategia para resolver estos problemas, el 1 y el 2 que te propongo en las fichas de trabajo, son los mismos que te he explicado hace un momento. Vas a tener que hacer el mismo análisis. Si tienes cualquier duda, sabes que me puedes llamar o me puedes escribir para poder resolver el problema que tengas. Una vez tú hayas terminado estas dos actividades, es decir, el problema de Inés y Paquita y el de tu cuaderno de trabajo, vas a responder a esta tabla que es una autoevaluación. Tú mismo vas a ver si has logrado comparar las cantidades de los ingredientes de las recetas. Si lo has logrado, marcarás una X en este cuadro. Si aún debes mejorar, marcarás una X en el otro cuadro. Recuerda que tu evaluación debe ser honesta, porque tú te estás evaluando a ti mismo. Es muy importante que seas honesto contigo mismo y sepas si has logrado realizar algo o todavía falta algo para hacer mejor. Una vez que termines de hacer tu autoevaluación, vas a responder a estas preguntas de reflexión en un audio que me lo vas a enviar. ¿Listo? Son estas 3 preguntas. Sé que van a realizar la actividad muy bien. Cualquier duda que puedan tener, saben que me pueden llamar o me pueden escribir para poder ayudarlos. ¿Listo? Muy bien, niños.